Regresamos aquí a debate con el tema de la prisión preventiva y este plan nacional, Estrategia Nacional de Seguridad que presentó el gobierno federal hace unas horas. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia del gobierno federal, y Claudia de Buen, socia de Bufete de Buen y expresidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Facundo, Claudia, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, Alberto. Sí, muchísimas gracias. Facundo, comenzamos contigo. ¿Cómo está este tema de la prisión preventiva? Ya estamos viendo que este gobierno está llevando las mismas políticas que el sexenio pasado. Entonces, ¿cuál era la postura del presidente anterior en torno a esta prisión preventiva? ¿Tiene que ser oficiosa? ¿Tiene que ser justificada? ¿Cómo vamos, Facundo? Sin duda que la prisión preventiva tiene un objetivo muy claro, que es garantizar que el imputado declare ante el juez. Sin embargo, en esta administración se ha abusado de esta figura. Lo que se comentaba hace un momento, el abuso fue tal que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolución del caso que duró pues más de 15 años, obliga al Estado mexicano a revisar la figura de prisión preventiva oficiosa. Mira, muy concretamente, antes de esta administración, el catálogo de delitos que se sancionaban con prisión preventiva oficiosa era de solamente 6. En la administración del presidente López Obrador pasó de 6 a 16. Y en febrero de este año, todavía bajo la gestión de López Obrador, envió una iniciativa para aumentar aún más el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa hasta llegar a 22. Es un exceso y no solamente afecta a la población, sino afecta al país. Vamos retrocediendo. Se supone que al entrar en vigencia el nuevo sistema de justicia penal o sistema penal acusatorio, pues iba a haber otras salidas, otras opciones, más medidas cautelares, y creo que hemos caído en este exceso. Sí. El hecho de haber incrementado el catálogo de delitos aumentó la población penitenciaria. Ahora hay sobrepoblación. Los números no mienten. La encuesta más reciente del INEGI señala que hay mucho más personas privadas de la libertad por haberse incrementado el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo ves este asunto, Claudia de Buen? ¿Es un exceso? ¿Es el mecanismo para encontrar justicia? ¿O sigue habiendo esta aberración de que hay gente inocente que está en la cárcel? Bueno, para mí, y no nada más para mí, digamos, para los tratados internacionales y una serie de personas que manejan muy claramente, como lo hace Facundo, el tema de la prisión preventiva oficiosa, es un exceso, es innecesario y es una violación a los derechos humanos, a la presunción de inocencia. Y verdaderamente se ha demostrado con mucha claridad que la prisión preventiva no es, no dejan de cometerse delitos por existir la prisión preventiva oficiosa. En cambio, como bien decía Facundo, aumenta la población penitenciaria y todos sabemos que las cárceles son escuelas del delito. Desde luego hay tratados internacionales que hablan de que la prisión preventiva sería oficiosa, no de manera automática como está ahora, sino cuando existan realmente a criterio del juzgador los elementos suficientes para considerar que se necesita guardar a la persona, ya sea porque hay el temor de que se sustraiga de la justicia
por ejemplo, cuando se trata de una persona que tiene un domicilio en el extranjero o un pasaporte de otro país, en fin, y cuando exista el temor también de que se vuelva a cometer este delito, ¿no? Y solamente en delitos de naturaleza muy grave. Hoy en día la prisión preventiva oficiosa se aplica también para delitos en contra de, digamos, fiscales, lo cual eso sí atemoriza porque el fisco primero ejecuta y después investiga, ¿no? Si hubo algo que pudiera, digamos, algún tema que pudiera haber justificado el impago de los impuestos, en fin. Entonces, sí es un tema muy delicado, se han pronunciado académicos, expertos nacionales y extranjeros, despidiéndole al entonces presidente que no ampliara este catálogo, pero pues todo lo ha sido inútil porque finalmente esa era su intención, hacer un enorme catálogo y tenemos cárceles repletas de gente inocente también. Aquí esa pregunta habría que hacérsela al presidente López Obrador. Pero vamos a tratar de entender, Facundo, tratar de ponernos en sus zapatos. ¿Cuál fue la lógica? ¿Cuál fue el espíritu de incrementar este catálogo? ¿Qué buscaba el presidente? ¿Cuál era la intención real? La intención, yo me imagino, no tengo todos los datos, pero me imagino que era mantener un control más que un combate de la delincuencia. El hecho de sancionar un amplio número de delitos con este tipo de medidas tiene un efecto más de inhibir, de controlar, que realmente de combatir. Creo que el espíritu fue ese, someterlos para que no traten de delinquir. Sin embargo, es contraproducente. Sí. Hay ejercicios que se han efectuado, no en México, pero sí en países de habla hispana, en los cuales se ha llevado a jóvenes a las prisiones para que vean cómo sobreviven las personas privadas de la libertad como una medida disuasiva, y el resultado ha sido contraproducente. Claro. Porque ha habido como una suerte de retos. Vamos a ver si es cierto. Sí. Entonces, creo que para hacer más eficiente el trabajo de prevención, de combate al delito, se requiere una estrategia integral. Sí. No solamente asustar, se requiere algo mucho más amplio. Veo yo mucha dosis de política en este tipo de decisiones, Facundo. Claudia, ¿esta dosis de política no habrá sido para desacreditar al Poder Judicial, para decir que estaba mal y entonces sí abordarlo como lo está haciendo, desmantelarlo y poner, pues ahora sí que a la gente que dicen que el pueblo va a decidir, pero que tiene mucha tendencia a que pueda ser gente a favor del régimen? Yo creo que sí, en el fondo tiene varias razones. Para mí la primera y más clara era incluirlos en el catálogo, los delitos financieros en contra de Hacienda, de la Hacienda Pública, ¿no? El impago o el pago de impuestos, digamos, para que sí hubiera como un terrorismo fiscal claramente, ¿no? Ese para mí era como la intención principal, y otra pues fue cubrir aquellos delitos que están ofendiendo brutalmente a México, como son los feminicidios, etcétera, o sea, y temas de narcotráfico, para dar la impresión a la ciudadanía. Para mí es así. Sí. Así lo pensé, yo soy muy pensada, dar la impresión de que realmente se estaba haciendo una lucha en contra de ellos, cuando no se estuvo haciendo, nunca se hizo. Y claro, tienes toda la razón, Alberto, al decir que también que el presidente buscaba, digamos, saturar los juzgados, las cárceles, para tener elementos más fuertes para decir el Poder Judicial no funciona. Y claramente todos sabemos que temas de naturaleza penal, como son los de la prisión preventiva oficiosa,
la parte más importante no la hace un juez, sino la hace el Ministerio Público, las fiscalías de los estados y de la federal, y es ahí donde se tiene la información suficiente para saber si la persona tiene, digamos, hay elementos suficientes para considerar que es culpable de los delitos que se le imputan. Y ya después manda esta investigación al juez y el juez determina si existe a petición del Ministerio Público del fiscal elementos para determinar la vinculación a proceso interno. Y en este caso, la prisión preventiva oficiosa, pues yo lo he visto en la práctica que hacen parecer que hubiera un delito de los que sí están catalogados como para tener prisión preventiva oficiosa sin que tenga absolutamente nada que ver el delito que realmente se le imputa, y lo quieren hacer para presionar, para arreglos de otra naturaleza. Y esa es una práctica muy común en México. Exacto. Que llevan a cabo muchos abogados y que sacan de cualquier tema, hacen de un tema civil, mercantil, hasta familiar o laboral, inclusive un tema penal, y le dan este matiz para que el juez no tenga alternativa más que ordenar la prisión preventiva. Dicen que son un gobierno humanista. Esta medida viola la presunción de inocencia, es lo más inhumano que puede haber. Facundo Rosas, Claudia, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esta famosa Estrategia Nacional de Seguridad que acaban de anunciar esta mañana. Volvemos. Facundo, los dos coinciden en que ampliar este catálogo de delitos es atentar contra los derechos humanos, ser una medida que atenta contra la presunción de inocencia. Hoy presentaron la famosa Estrategia Nacional de Seguridad. Facundo, son 4 ejes. El primero, atención a las causas. ¿A qué se refieren con atención a las causas? Porque el discurso del presidente anterior era: la pobreza genera que todos esos jóvenes se pasen del lado de los malos, se dediquen a delinquir. ¿Qué es la atención a las causas? ¿Cómo lo puedes entender, Facundo? Y para agilizar estos 4 ejes, una respuesta de cada uno. Facundo. ¿Cómo no? La atención de las causas tiene que ver con evitar que los jóvenes, que las personas que no tienen un empleo formal, se conviertan en víctimas de alguna actividad de reclutamiento, que las incorporen a algún eslabón de la cadena delictiva. Sin embargo, el no tener recursos, el tener carencias, no obedece exactamente, no conecta directamente con convertirse en delincuente. Sin duda, hay mayor riesgo de que alguien que no tenga algún recurso o una forma de subsistir pueda ser víctima de reclutamiento, pero no es forzosamente, no es en automático. Y déjame ponerte un ejemplo. En Ciudad Juárez, en el año 2010, cuando surgió esta crisis de considerarse la ciudad más violenta del mundo, uno de los ejes estratégicos fue atender las causas, evitar que los jóvenes, que los niños casi muy jóvenes, se incorporaran como informantes, como sicarios. Lo que se tuvo que hacer es atender a las mamás en la cuestión del empleo, atender a ellos con cuestiones educativas, atender a la familia en su conjunto con cuestiones de salud y también de economía, cuidando que ese eslabón no se fuera a sumar a la cadena delictiva. Y por supuesto funcionó. No funciona solo, porque sinónimo de pobreza no es delincuencia. Hay alguna correlación, pero es muy baja. Lo que sí es que en un espacio donde no existe formalidad, donde no existe un Estado de Derecho, pueden surgir otras manifestaciones del crimen y eso puede desencadenar violencia. Es un primer paso, pero solamente atender las causas no es suficiente. Se requieren todos los demás, incluso el combate frontal, la detención a los que generan la violencia. Claudia de Buen, esta atención a las causas, el primer eje en el que basan esta Estrategia Nacional de Seguridad.
Sí, yo coincido, la pobreza no es la primera causa, Alberto. Desde mi perspectiva, esto es un tema cultural. Muchos de ellos, de los niños, de los jóvenes, ven como un tema aspiracional ser miembros del crimen organizado. ¿Por qué? Porque hay riqueza, porque hay poder, porque hay, les hacen corridos, porque son considerados los amos del espacio, del lugar, y entonces lo ven como algo aspiracional. Entonces, desde mi perspectiva, es un tema de educación, de fomento de valores. Ya no llevamos civismo, ya no se lleva civismo en las escuelas, ya no hay una motivación de los chicos porque ya no tienen acceso a una buena educación. Las escuelas son de medio tiempo, no son de tiempo completo. Hay violencia en las familias muchas veces por la falta de recursos, porque no tenemos también una cultura de respeto a las mujeres en este país, por ejemplo, ¿no? También lo decía ahorita Fausto, que necesitamos perdón, Facundo, ya te cambié el nombre, un tema de salud. Cuando la gente llega a cometer algún delito de tipo asaltos, que no lo han hecho nunca, pero lo hacen es porque muchas veces porque traen una emergencia de esa naturaleza y no tienen capacidad económica para afrontarla y llegan a los límites de tener que robar para poder cubrir esas necesidades. Eso es parte de la historia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, además de la parte económica, o sea, de la pobreza, es la educación, Sí. los valores que se tienen que inculcar, la motivación para que los chicos quieran seguir estudiando, la cultura, que hay que resaltar la cultura no precisamente del crimen organizado, sino la cultura mexicana o la cultura que quieras, o sea. Es que es establecer la cultura del Estado de Derecho, Claudia. El 99% de los casos en este país quedan en la impunidad. ¿Qué quiere decir? Pues si te vas a dedicar a lo chueco, no te va a pasar nada. En este país no pasa nada. Entonces es ahí donde habría que trabajar muy en serio. El segundo eje es consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, Facundo. ¿Qué significa esto? Constitucionalmente ya está, consolidar a la Guardia Nacional dentro de la Sedena. Es muy difícil cambiar la forma de pensar y de actuar de un militar hacia la parte de lo que es la seguridad ciudadana, lo que es la seguridad pública. Cada uno tiene su naturaleza. El militar a defender a la patria, a defender el territorio. El policía a proteger y servir a la comunidad. No puedes reclamarle a un militar, como pasó en Chiapas, haber disparado a un vehículo donde viajaban migrantes, porque esa es su naturaleza. Me recuerda un poco a esa fábula donde el alacrán pica a la rana que le iba a servir como medio para cruzar el estanque. Tú no puedes acusarlos porque para eso están formados. Claro. Cosa diferente sería si a un policía le encargas que haga ese trabajo. Es un enfoque diferente. Sí. Cada uno está hecho para cada cual. Entonces, trasladar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, forzosamente van a ser militares haciendo funciones de seguridad pública. Si se quedara en la parte civil, serían policías haciendo un trabajo que en otros países ha sido no solo humanista, sino también muy eficiente. No tiene que ver disciplina, que las leyes muy duras, las leyes internas. No, la disciplina, lo que es el trabajo estricto, se puede hacer en ambos lados. Uno es diferente. No hay buenos ni malos. Cada uno tiene su función y por lo tanto creo que es errado llevarse a Guardia Nacional a la y usan el término consolidarla, pues consolidarla como para qué si ya constitucionalmente por mayoriteo la mandaron. Siguiente punto, fortalecimiento de estrategia e investigación. ¿Qué tanto margen de maniobra va a tener García Harfuch con esta estrategia de investigación si realmente la única fuerza que tenemos es la Guardia Nacional, Claudia?
Sí, yo no entiendo muy bien y bueno, coincido totalmente con Facundo en lo que acaba de decir, pero aquí tenemos un tema muy delicado, que no hay recursos, aparentemente no hay recursos para tener estos laboratorios que se tienen que tener a través de los cuales se pueden hacer los estudios, los análisis, ni siquiera hay un cuidado de las pruebas, de las evidencias, se contaminan las evidencias, no existe digamos, existirá seguramente en algunos elementos, pero no en la generalidad, esta necesidad de llevar un control absoluto de las evidencias para que no se contaminen y Sí. puedan llegar a donde a la cadena de custodia famosa. Y bueno, creo que la estrategia de investigación en México existe, siempre hubo una capacidad más allá de las, digamos, de los instrumentos que ahora existen tan importantes para poder encontrar los culpables. Y uno se cuestionaba si esa capacidad se debía a que les daban tehuacanazos y ese tipo de medidas, o realmente sí había digamos, conocimiento del comportamiento humano. Yo creo que era lo primero y hoy en día se requiere, dado que las investigaciones van mucho más allá de una simple observación, Sí. sino de periciales en balística, periciales en DNA, periciales en muchos otros sentidos, hasta psicológicas, psiquiátricas, psicométricas, etcétera. Ya no podemos depender nada más de lo que intuía el señor fiscal o Ministerio Público. Se tiene que probar científicamente la Claro. participación de una persona más en un delito. Y eso me parece que si le echan ganas, ya venía, si no mal recuerdo, había unos laboratorios muy importantes de la policía hace unos años, quizá 10 años, en donde tenían realmente instrumentos sumamente complejos y elaborados para poder tener información sobre la comisión de delitos. Pero aquí no se trata nada más de resolver los que ya se cometieron, sino de prever los que se van a cometer. Y debe existir ahí unos temas, que este es el punto siguiente, supongo. Sí, sí, exactamente. Entonces, se nos acaba el tiempo ya nada más, Facundo. Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con los estados, pero rápidamente, ¿García Harfuch va a tener autoridad sobre la Guardia Nacional que están metidos en la Sedena? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo van a lograr, Facundo? Se nos acaba el tiempo. Un minuto. Rápido. Quien cobra en Lomas de Sotelo obedece a Lomas de Sotelo. No puede obedecer a constituyentes. Así de simple. ¿Qué le queda a Omar? Hacer un trabajo de convocatoria, de articulación, una especie de quarterback. No tiene fuerza operativa. En el mejor de los escenarios tendrá algunos investigadores, algunos analistas, pero no hay atribuciones plenas. Esas se las llevó la Guardia Nacional. Sí. Y, en resumidas cuentas, tanto la inteligencia como la coordinación es lo mismo. Se ha hecho en los anteriores. ¿Ha dado resultados? También. Quizá no les gusten, pero en el pasado ya se hicieron estas 3 y 4, los 4 ejes. Solamente es actualizarlos. Ya nada más una cuestión. La Guardia Nacional existe. Ya no hay Policía Federal. Ya no hay elementos. O sea, ¿con qué elementos va a trabajar Omar García Harfuch? No los hay. Esa es tampoco hay. ¿Con qué elementos y cuáles van a ser sus facultades? ¿Cómo se le van a determinar las facultades que él va a tener poder, digamos, utilizar para llevar a cabo todas las investigaciones y detenciones en su momento? Sí. En colaboración, en cooperación con todas las demás fiscalías del país. Y luego dicen que ahora van a intervenir 6 estados donde, pues bueno, esa intervención ya era de facto porque cada que había alguna masacre mandaban elementos, no se investigaba, trataban de disuadir, en fin, está complicado el tema, Facundo y Claudia, para que lleguemos a un buen ambiente de seguridad y tranquilidad, que es lo que está demandando el pueblo de México. Facundo, Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.